definición. Ocurre que con el avance de las ciencias, especialmente la psicología, las conductas humanas se van ordenando, aislando, poniendo en categorías y eventualmente, si es necesario, hasta después viene una normativa o legislación para regular esas conductas. Hoy hablamos de mobbing. Es un término que es curioso. El origen tiene que ver con la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, más específicamente con respecto al comportamiento de los pájaros. Grupo de pájaros pequeños que, como mecanismo de defensa, cuando aparece un ave grande, una ave rapaz o lo que fuera, ¿qué hacen? Molestan, porque mobbing es el hostigamiento continuado, ¿no? En el ámbito laboral, así lo vamos a tratar hoy, pero volviendo a la etimología de la palabra y su significado, los pajaritos en banda lo que hacen es eso, empiezan a hostigar de manera continuada a la otra ave hasta que o se aleja por cansancio o termina muriendo. De ahí proviene ese término y ese es el título que lleva, insisto, un comportamiento muy antiguo que tiene que ver con el hostigamiento en el medio laboral, sea, bueno, puede ser acoso sexual, puede ser psicológico, puede ser moral. Muchas maneras de realmente ir horadando tu autoestima y tu personalidad, generando situaciones que irte o que te despidan puede ser la menor. Realmente pueden comprometer tu calidad de vida en muchos sentidos. Está bueno que miren el programa porque tal vez esas personas que están pasando algo parecido y todavía no lo tienen identificado, lo dan por natural y no. Director, vamos con un testimonio que prefirió preservar su identidad, así que se van a encontrar con, bueno, un contraluz, con una voz distorsionada, pero que da cuenta de lo que le pasó. Mira. Bueno, yo empecé a trabajar en esta empresa hace más de 4 años. Tenía un puesto alto, un puesto bastante importante dentro de la empresa. No fui ascendiendo, sino que directamente entré en ese puesto. Era la responsable de cierta área, sí tenía personal a cargo, en realidad bastante personal a cargo. Hubo un momento determinante que en realidad se me maltrató por una situación muy tonta, por no haber atendido el teléfono en un momento que estaba fuera de mi horario de trabajo. Esa fue la primera actitud puntual de maltrato, de destrato y de insultos. Esa actitud, yo cuando se dio, inmediatamente llamé al Ministerio de Trabajo para asesorarme. Tenía una audiencia fijada, pero me arrepentí porque después la cosa como que se tranquilizó un poco y no me presenté. Y de eso realmente me lamento porque de ahí en adelante las cosas fueron desencadenándose para peor y tendría que haber tomado las acciones en el momento, y eso es una cosa importante, de no dejar pasar las cosas porque uno cree que va a cambiar y en realidad cambia momentáneamente y después vuelven a ser peores todavía. En principio era una persona que era la persona con cargo más alto en la empresa, pero obviamente al ser la persona con cargo más alto el resto se suman. No sé si directamente a tu hostigamiento en principio, pero sí a contemplar esas actitudes. De hecho yo traté de hablarlo con la empresa y traté de hablarlo con las personas que tenía que hablarlo y plantear cuál era mi situación y no tuve respuesta porque respondían a esta persona de cargo más alto y nadie se quería poner en contra. Entonces es imposible conseguir respuestas de ese punto y es sumamente difícil. Visitarte a reuniones, suspender las reuniones, no avisarte, hacerte ir a las reuniones como que tu tiempo no importara y quitarte tu lugar físico de trabajo. Y que vos te arregles solo y vos quedás en la incógnita de decir tengo que ir a trabajar pero no tengo dónde, ni con qué, ni cómo, y vos tenés que seguir cumpliendo. Exigirte cosas que no estaban en tu contrato, que quieren, en mi experiencia fue eso, se pretendía mi renuncia para no pagar un despido muy alto y bueno, lo que buscan es la renuncia, lo que te pasa a vos en el medio es que todos los procesos son muy lentos y vos mientras tanto te siguen presionando, te siguen lloviendo problemas, cada vez te deprimís más. En mi caso el tema fue tan depresivo que adelgacé 10 kilos en poco tiempo, ya no podía dormir, comencé a tomar ansiolíticos y antidepresivos por orden médica que yo no había consumido con anterioridad y bueno, tener que depender de medicación para poder seguir adelante y poder seguir día a día y cada vez se te hace peor, es más una lucha hasta que te ganan porque vos no lo podés tolerar más y realmente por más fuerte que seas, no, son situaciones que son insostenibles porque te tiran a cosas
que no se te podrían ocurrir que una persona te pueda llevar, y a destratos que realmente no puedes creer que alguien la haga a otra persona. Finalmente lograron que renunciara, fue tanto el hostigamiento y tan mala la situación que lo que lograron fue que yo me fuera de la empresa, sin un trabajo, sin ningún otro apoyo, porque es una situación que detonás y un día decís, llamo para decirte que no cuentan más con mis servicios, entonces ellos se quedan contentos y vos te quedás sin nada, sin trabajo, sin ingresos, sin un respaldo de absolutamente nada, con hijos, situaciones que realmente te hacen las cosas mucho más difíciles de sobrellevar. Bien, no es casualidad que estemos haciendo este programa hoy en el Día de los Trabajadores. Feliz día para todos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy es, ¿alguna vez sufriste acoso laboral? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o a nuestro Twitter @estabocasmia12. También estamos esperándote en nuestro Facebook, Esta Boca es Mía 12, y si querés que tu comentario salga al aire para que lo podamos leer en pantalla, tenés que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, después pones tu mensaje y lo mandás al 1212. Bien, el Ministerio de Trabajo de nuestro país recibe cada vez más denuncias con este perfil. ¿Cuán difíciles son de probar? Bueno, lo conversaremos más adelante. De hecho, hoy nos acompaña un abogado. Vamos a darle la bienvenida a Néstor Gutiérrez. Gracias por estar aquí. Y a la psicóloga Silvana Yaquiero, la amiga de la casa, muchas gracias. Muy especializada además en estos temas en concreto. ¿Quién no ha sufrido alguna experiencia en la que uno tiene la sensación de que está siendo blanco, ¿no? O de un jefe, o de un grupito, o de un... ¿Y quién no ha pensado que debo ser yo? ¿No? Debe ser muy difícil realmente, a menos que sea muy flagrante, y cuando es flagrante es porque ya trae tiempo arrastrándose, ¿no? Que te están hostigando. ¿Alguien tiene algo para aportar del panel de un episodio del estilo? A ver, yo no lo he vivido a nivel personal. Lo que sí lo he visto es con compañeros de trabajo, y lo que se ve es que esa persona empieza a sufrir lo mismo que cualquier víctima de violencia en cualquier circunstancia. Empieza a dudar de su propia percepción. Ajá. Soy yo que hago algo, soy yo que hice mal, son los otros. Y esa sensación que relataba la chica del tape, que decía, me parecía que sí, y después me daba marcha atrás, porque empiezan a dudar de su propia vivencia. Entonces creo que lo que les frena más es, bueno, es el lugar de trabajo, es donde perciben el salario, la mayoría de las personas lo necesitan, y después es cómo lo pruebo y cómo sigo, porque ¿qué pretendo? A ver, yo voy y denuncio. Las denuncias lamentablemente llevan un proceso. Después vamos a hacer las preguntas del caso sobre qué dice hoy la normativa de nuestro país, qué asidero tiene una denuncia de este tipo, o si que hay que ir por otro lado. No sé, ¿hay alguna ley contra el mobbing? No lo sé, vamos a averiguarlo. De todas formas es duro, ¿no? Es muy duro porque ¿Te enfrentas... No me pasó a mí, pero me pasó como a Marta, en casos muy conocidos, y donde la gente, bueno, es el jefe, generalmente, el que hace esto, y entonces tus compañeros empiezan a decir... Bueno, yo me hago el indiferente, a mí no me conviene ponerme en contra del jefe, la familia relativiza, si ya va a pasar. Entonces te sentís como en una situación incómoda, ¿no? Y son pocos los que se arriman a decirte, no, mira, estás bien. Esta es una situación que te está pasando por algo muy extraño, porque en realidad es un comportamiento muy doloroso para el que hace mobbing contra otra persona. Ahí hay que ser muy duro para estar en contra de una persona que trabaja y dejarla prácticamente en una situación muy incómoda, a veces sin trabajo, a veces con un trabajo que no puede realizar, muchísimas veces llevándola como en plano de incapacidad y dejándola ahí sin saber cómo reaccionar. No lo sé, y nos podrá contestar la especialista qué nivel de conciencia hay tanto en la víctima como en el victimario en un episodio de mobbing, ¿no? ¿Es el objetivo del que hace mobbing contra alguien destruir emocionalmente a una persona, además de sacarla del trabajo? A veces sí. ¿Es eso? A veces sí. No lo sé, vamos a preguntarlo. Puede empezar también por un acoso sexual, ¿no? Por supuesto. Bien, pero hay legislación para el acoso sexual. Hay otro camino, es más tangible. Ahora, ¿qué abogado te entiende que tiene un caso entre manos y tú vas y le planteas, mira, a mí me correspondería en realidad que me ascendieran, pero no me ascienden? A mí me correspondería una escritorio acá. A mí me están dejando sin lugar de trabajo, pero bueno, no está en reforma, señora de la sociedad. Sí, pero yo conozco...
qué difícil que es lograr realmente poner en palabras qué es lo que te está haciendo sentir mal en el trabajo y si hay responsabilidad de alguien al respecto. Y perdón, ¿no? y si no te enfermaste y estás deprimido, entonces la persona que lo está contando tiene la duda de, no me tacharán de que estoy enfermo psiquiátrico, entonces me van a Claro. de alguna forma decir que son cosas mías, porque eso también está mucho. En Buenos Aires hay una expresión que se usa mucho, que me parece que seguramente el televidente la tenga en el registro del imaginario colectivo, que es el bardeo. Claro. Cuando te bardean en el laburo, cuando te van gastando, cuando te van en alguna medida como desplazando, porque a veces no solo es estrictamente retórico verbal, tiene también una cosa comportamental, o sea, actitudinal. Yo te confieso, creo que son de esos momentos en donde la sociedad madura, cuando entiende estos problemas. La verdad, yo he vivido esto, como soy un veterano. Si me habrán bardeado... padecido? Sí, pero un día te cuento en privado, no lo voy a contar acá en la televisión. Mira. A ver si te explico. Entonces, perdóname, disculpame que aprovecho para hacer otra pregunta desde la experiencia, ¿no? ¿Sí? En algún momento, yo supongo que uno también tiene la capacidad de... En algún momento, ¿no? Después ya se pierde, me parece, ¿no? ¿Hasta dónde negocias con tu propia dignidad? ¿O ese es un lujo que podés darte? Si me permitís. Perdón, no negociás con tu dignidad. Es tu dignidad, perdóname, querido amigo, es tu dignidad la que en un momento clama y dice, llegamos hasta acá. Exacto. Llegamos hasta acá. Y ese llegamos hasta acá muchas veces está tan transitado de... Sí, pero llegamos hasta acá y te vas con la cola entre las pajas, No, sin trabajo. no te vas con la cola entre las patas. Ni siquiera un despido como la gente. En ese momento, ahí hay... Eso es súper injusto. En ese momento lo que hay es una desesperación por encontrar paz emocional, intelectual. Todo eso otro que luego te argumentarán los juristas y está muy bien, viene luego. En ese momento vos lo que querés es salir rajando de un territorio que te está haciendo mal al alma, a la cabeza, te está destrozando la vida, le está dañando la autoestima. ¿Y si no puedes darte ese lujo porque necesitas... No, pero es que no hay un momento, estimada Victoria, en donde no hay opción. Donde es eso o algo así. O me suicido. Porque no hay opción. Es realmente muy jodido. En el ámbito político pasa mucho ahora que estamos en elecciones municipales, cuando cambia el sector o el partido en una intendencia, los que quedan designados por el partido anterior, muchas veces son bardeados, se les da un escritorio y no se les da trabajo para que se vayan sin necesidad de echarlos. Y el caso más gracioso que yo conozco tiene que ver con el mundo de la publicidad en el que frecuento, que es un alto director creativo de una agencia que le empezaron a encargar trabajos como si fuera de un cadete. Claro. Al tipo durante una semana, 2 semanas, ¿Pero quién? 3 semanas, el dueño de la agencia. Entonces el tipo al tercer día, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y todos los días así, hasta que por una dignidad personal dice, yo renuncio porque no me necesitas. Muy bien, renunciá. O sea, los mecanismos... Qué bronca, lo cual es una trampa maldita porque te puso en un callejón sin salida, que en realidad, ya veremos... ¿Y qué pasa? ¿Por qué no aparece ahí la creatividad o el ingenio del trabajador de dar vuelta a la pisada y si la visualizás decir, ¿sabes qué? A mí no me vas a renunciar. A mí me vas a despedir. Ahí viene el otro tema. ¿Qué pasa con eso? Claro. Sí, se o capaz supone... que te quiebran tanto internamente que no sos capaz de hacer Yo te digo lo que recuerdo de situaciones de esta naturaleza. El tipo está tan débil cuando vive el moving que no tiene conciencia de su autoestima y no tiene la fortaleza anímica como para encarar la realidad y creer que es posible sortearla y granjearse a otros territorios. ¿Me explico? O sea... Eso que planteaba la persona es perfecto. Hay un momento en donde vos estás como en una prisión y decís, bueno, pero yo acá soy una porquería. ¿Cómo voy a salir de esto? Claro. Sí, claro. ¿Cómo salgo de este lío? ¿Cómo hacer para salgo? usar la inteligencia emocional para nuestro beneficio? Si es que se puede en ese momento. A ver, hemos dicho mucha cosa sin ser especialistas de nada. Pero de alguna manera, viste que esto lo que hace es como recabar material de experiencias muy personales que todos, creo que la estadística es de un 15 a 20% de la población padece en algún momento, padeció mobbing, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Gracias por la invitación y por tratar este tema en un día en el que prácticamente no se habla, sí se habla de un montón de reivindicaciones, pero no de este sufrimiento en el que padece gran parte de los trabajadores en el Uruguay. Por otro lado, felicitarlos porque realmente aportaron, todo lo que dijeron es así, tal cual.
el testimonio de Lucía es un testimonio que uno lo escucha todo el tiempo en el consultorio de hace años, y de lo que estamos hablando es de un proceso de victimización o de satanización que termina con el chivo expiatorio. ¿Ah? Este proceso hay una intencionalidad, hay un hostigador que echa la bola a andar, porque esta víctima se convierte en una amenaza para este hostigador, ya sea porque cree que quiere su puesto de trabajo, por un concurso, por envidia, porque se fue de viaje y él no, porque ganó un premio. O sea, el incidente disparador puede ser cualquiera y víctima puede ser cualquiera. No hay un perfil de víctima. No hay un perfil. No, ¿No hay personalidades más vulnerables, menos vulnerables? Hay personalidades más o menos vulnerables, pero eso no justifica el ser víctima. Te explico por qué. Los depredadores, cuando cazan, evidentemente van a cazar primero a la víctima más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, pero eso no significa. Lo que sí va a hacer el hostigador es utilizar esa vulnerabilidad que todos en mayor o menor medida tenemos para justificar el acoso y para meterse por ahí y lograr destruir a esta persona. ¿Cómo para justificar el acoso? A ver. Claro, porque la persona se empieza a enfermar, probablemente termina con un diagnóstico psiquiátrico mal diagnosticado, porque el diagnóstico es síndrome de estrés postraumático, no es ni depresión, ni síndrome del quemado, ni estrés, ni paranoia. Entonces se empieza a utilizar esto, tiene problemas en la casa, el marido la dejó, está faltando, empieza a llegar tarde. Entonces todos estos elementos retroalimentan y hace que esta violencia se justifique. Los demás, como bien decía Lucía, se empiezan a mimetizar, el proceso de mimetización propio del chivo expiatorio. ¿Pero eso se da siempre en un caso de jerarquías de poder? Sí. Que pregunto, que no se animen a solidarizarse con la víctima, el resto de los compañeros. Tiene que ver porque el hostigador está en un cargo superior, no puede darse también a nivel de pares. Tenés los tres tipos de acoso laboral. Tenés el de arriba hacia abajo, que es el más destructivo para la víctima. Tenés el horizontal, el que se da entre compañeros, y tenés el de abajo hacia arriba, que estoy viendo bastante más en Uruguay en este momento. Arriba? Sí, sí, sí. A ver, ¿podés dar un ejemplo? Y ahí, por ejemplo, mira, los casos más típicos que se repite el mismo modelo es cuando llega un jefe a su lugar de trabajo, empieza a querer poner las cosas en orden. En este querer empezar a poner las cosas en orden se encuentra con determinados actos o pequeños delitos de horas extras, de llegadas tardes. Entonces, generalmente el hostigador es una persona que cuando uno le investiga no solamente tiene otros muertos en el ropero, sino que también tiene actos de corrupción. Entonces, este hostigador va a vivir a este jefe como una amenaza. Y ahí va a empezar a juntar aliados y a decir, pero aquel lo trató mal, pero aquel le cambió el horario, pero aquel le hizo. Entonces juntamos todas estas denuncias y hacemos una denuncia por acoso laboral. Es cuando se invierte el acoso laboral y se trata de justificar o las exigencias profesionales o el hecho de querer poner la casa en orden diciendo que este jefe es él el hostigador. Y ahí tiene que quedar claro que quien hostiga va por una persona. El que hostiga no es una persona que le habla primero mal a una, después al otro le exige algo. El objetivo tiene que ser claro. El objetivo es clarísimo. El tema es que el hostigador logra que los demás se mimeticen con él, él justifica este maltrato diciendo que la víctima es merecedora, y ahí donde caemos en esta violencia en la que muchos hemos sido cómplices sin darnos cuenta, porque parece que se lo merece. O porque es loco, porque es mal trabajador. Él lleva y trae, díganme si no. Bueno, por ahí es donde se mete. Claro. Por ahí es donde se mete el hostigador. Exacto. Totalmente. Entonces el hostigador, como tú bien decías hoy, es muy consciente de lo que hace. Tiene una intencionalidad. Es maquiavélico. Es maquiavélico, exactamente. El 6% de la población son psicopáticos. De ese 6%, el 1% son los asesinos seriales que están presos. El resto están integrados a nuestra sociedad y son personas normales, encantadoras, que logran manipular a los otros y logran trepar. Nosotros decimos que crecen como burbujas. Entonces, los demás empiezan a mimetizarse en un proceso donde la víctima, como bien decías tú, termina desgastada. A su vez, como bien decía Marta, el sentimiento de culpa hace que la paralice, porque lo primero que hace la víctima, que no es lo mismo que el que se victimiza, que generalmente el que se victimiza es el psicopático, es pensar, bueno, ¿qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dije de malo? Empieza a dudar de sí misma. Y cuando empieza a ver que varios se empiezan a sumar, más se fortalece este sentimiento de culpa.
¿ah? Y acá hay un peligro grandísimo, porque si esta persona, como se desestabiliza emocionalmente, empieza a ir a terapia y el terapeuta busca el problema en ella, ahí estamos en un proceso de revictimización secundario. Entonces, pregunto, ¿cuán familiarizados con el mobbing como figura están los psicólogos, los médicos y si hay alguna normativa además? Mira, familiarizados muy poco. Por suerte, desde que organizamos el primer Congreso Internacional en Uruguay de Mobbing y Bullying en el año 2013, se empezaron a mover estructuras, se empezaron a armar protocolos en algunas empresas que lamentablemente terminan muchas veces siendo protocolos de cumplimiento, ¿no? Lo hago para cumplir, pero termina siendo una herramienta perversa. Se ha empezado a tomar más conciencia en el sentido de que hoy los escuchaba hablar y me encantaba ver cómo estaban empapados en el tema, hay mucho más visibilidad. Bueno, pero nosotros somos gente muy culta. Muchas gracias. Muy culta. O muy moviada. Todos somos el común. Muy acosados. No creo. Muy moviados. En realidad lo importante de esto es saber que se está hablando más y la forma es justamente de visibilizar esto es comunicándola, que ha sido uno de los objetivos que yo me he propuesto desde que empecé con esto hace 10 años, ¿no? Que se hable del tema y que la víctima se identifique a sí misma y ahí es donde puede empezar a pedir ayuda. Pero bueno, profesionales, psicólogos hay muy poquitos, se están desencapacitando. A nivel de jueces hay un desconocimiento terrible del tema. Antes que llegar al juez, para que haya caso, ¿hay alguna legislación específica sobre acoso laboral, abogado? Antes que nada, el reconocimiento por poner este tema, las felicitaciones por poner este tema en el tapete, porque es un tema que es muy grave y no hay en realidad legislación ninguna. En segundo lugar, saludar a los trabajadores en su día. Y en tercer lugar, digamos, las exposiciones que han hecho es tal cual lo que llega al estudio jurídico y que puede llegar al consultorio del especialista. Es decir, son descripciones, tanto el testimonio como lo que expusieron, absolutamente tal cual lo que se vive en la realidad. No hay una legislación para mobbing. Lo que hay legislación es para situaciones de violencia, porque el mobbing es parte de la violencia. La violencia puede ser el acoso sexual, la discriminación, el mobbing forma parte, pero digamos, es una especie dentro del género. Sería como operar el despido indirecto, ¿no? No necesariamente. Hay un proyecto de ley, entre los que conozco, presentado en la legislatura pasada, de 2009, que está muy bien, que lo presentó creo que el diputado Semproni. Y después Sarabia. Ahí va. El senador Sarabia. Muy buenos proyectos que pretenden regular, al igual que se hizo con el acoso sexual. Exacto. Eso sería un punto de partida fundamental, a mi juicio fundamental, porque hoy, ¿qué tenemos que hacer? Integrarlo con normas constitucionales, realmente, y por lo que el Código llama, y la propia Constitución, fundamento de las leyes análogas. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Integrando. Lo que no podemos dejar de ver es el foco en la víctima. Entonces, no podemos dejar de fallar, como dice la Constitución. En esos casos, cuando le toca a un juez, bueno, tiene que integrarlo con leyes análogas. ¿Cuáles son las leyes análogas? Por ejemplo, la de acoso sexual, aunque parece insuficiente, porque la ley de acoso sexual establece una indemnización de 6 veces lo que es una indemnización tarifada. Hay 2 tipos de regímenes en este sentido. Pero ahí habría que cambiar el código, entonces. Sí, lo que hay que hacer es este proyecto de ley del cual estoy hablando, incrementa, lo pone a 12 veces una indemnización tarifada por despido. Es decir, el despido acá en nuestro país está tarifado en 6 mensualidades, 1 por cada año, hasta el tope de 6. Perdonen que pregunte, ¿no? ¿Ustedes vieron lo que costó que se aprobara la ley de responsabilidad penal empresarial? ¿Cuánto costaría que se apruebe una ley que tipifique el mobbing? ¿Querés que te diga lo que creo? Y creo que me voy a equivocar poco, pues en general estas cosas se supone que las conozco. En este periodo va a haber una ley de este tipo. Sí. Te puedo asegurar, porque creo que ya ahora sí el Parlamento está maduro lo suficientemente, existen antecedentes más o menos de todos los partidos, hay un nivel de conciencia, lo que el doctor estaba diciendo forma parte de
en fin, de un grupo de gente medianamente inteligente que ya entiende que tiene que existir una norma precisa. Fíjate que él lo está haciendo elegante, pero hay que utilizar convenciones interamericanas, los principios constitucionales, el artículo 7, el 54. Es todo un vericueto jurídico para tirar un arsenal de algo que ya a esta altura tiene densidad propia y requiere legislación y tipología propia. Entonces yo te diría que en este periodo, me equivoco poco, en este periodo van a hacer una ley. Será buena, será mala, veremos, pero algo van a hacer porque ya está, el tema es demasiado urticante. Demasiado urticante, pero a ver, porque llegamos a este punto, pero en estos 10 años de investigación, le pregunto a la psicóloga, ¿cuán fácil te fue realmente acceder a información en las empresas? A que un jefe de recursos humanos se siente contigo y te diga cosas, el trapito abajo de la alfombra. Porque es eso, sacar trapitos al sol también. Ha sido realmente algunas noches sin dormir, por algunos casos, sobre todo los primeros, en los cuales uno se siente realmente comprometido y responsable. Claro. Y bueno, y seguí investigando y estudiando, y haber hecho el congreso en Uruguay, el primero en el mundo, que ahora se hace este año en Costa Rica, ya la tercera edición, fue parte de mover estructuras y tomar conciencia. Y ahí, al conocer a Mary Franz Irigoyen, pionera en Europa, sí, e Iñaki Piñuel, amigo ahora, me dijeron: Silvana, tenés que estudiar MDR. El MDR es un modelo terapéutico nuevo en el mundo, tiene 25 años, y lo que hace es curar el síndrome de estrés postraumático. Entonces, un poco lo que hago es lo que él decía. Mira, tenemos dos vías, una la vía legal y otra es curarte y salvarte, ¿ah? Porque si no te vas a morir. He visto gente enfermarse y morir. Se han suicidado personas por acoso laboral en Uruguay y no salen a luz, ¿ah? Entonces, ahí encontré por primera vez, y fui la psicóloga más feliz y la persona más feliz del mundo, la herramienta por la cual hoy, al aplicarla, uno va por la parte legal, que es la parte de documentar todo, al punto de decirte, de aplicar MDR, la persona no tener pruebas, volver a la empresa y poderla grabar. ¿Es un tratamiento que se puede hacer con la persona todavía trabajando? Sí. Sería lo ideal, en realidad. Claro, porque el MDR lo que hace es reprocesar el síndrome de estrés postraumático, saca la culpa y saca la indefensión aprendida. La persona empieza a poder pensar coherentemente, empieza a armar una estrategia, porque empieza a verlo fríamente y sabe que va a conseguir otro trabajo, ¿tá? Porque empieza a recuperar, porque son excelentes trabajadores las víctimas de acoso laboral. ¿Cuánto tiempo te lleva a la persona que está, perdóname Vic? Sí. No, por favor, está bien. Eso, ¿cuánto tiempo le lleva a la persona que está en esa situación para entrar en ese grado de racionalidad que vos planteás? Mira, depende el daño que la persona tenga. O sea, hay personas que ya cuando me llaman por teléfono sé que ni siquiera voy a poder empezar a aplicar MDR. Hay personas que han tenido varias internaciones, intentos de suicidio, pero hay otras personas que se dieron cuenta a tiempo, tienen una capacidad de decir, bueno, esto lo quiero revertir, o no quiero ir por un juicio, quiero primero curarme, ¿no? En esos casos te puedo asegurar que 5 sesiones de aplicación de MDR a la persona le cambia la visión totalmente. Claro que el hecho que siga en la empresa y siga siendo hostigada va a generar nuevas heridas, pero ya las vamos a ir... Desde otro lugar las va a recibir. Exacto, también, ¿no? Y las vamos reprocesando aparte. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona tiene un grado de vulnerabilidad donde tiene otros traumas en la infancia o en la adolescencia, o ha sufrido violencia, bullying o violencia doméstica, eso lleva a que el MDR lleve a tener que trabajar eso e ir a lo primero para fortalecer. Ahí lleva más tiempo. Y después hay todo un seguimiento. Tenemos que hacer una pausa, pero ya que lo trajiste tú misma, seguramente la mejor defensa de un hostigador ante la eventual depresión, ¿no? de un hostigado sea, la persona tiene problemas, yo no lo causé esto mismo en otro no pasa nada. Qué difícil es probarlo. Lo contestamos a la vuelta. ¿Sí? Ya venimos. Antes que lo digan ellos, lo voy a decir yo. Me van a acusar de mobbing por no darles la palabra a la tribuna todas las veces que ellos quieren. A ver, muchachos, ahora sí se las doy. ¿Yo? Dale. Yo sufrí,
Muy, pero del lado sexual, ¿no? De un acoso laboral sexual. Del lado de del gerente que teníamos en la empresa. Lo cierto es que yo tenía muy buena relación con mi jefe, el dueño de las empresas. No relación personal, sino buena relación. ¿Pudiste decirle algún día, che, mira que este gerente me está molestando? Directamente, como yo ya me había divorciado, había pasado por todo lo que había pasado, estaba con psicóloga, lo pude hablar con ella y me dijo, anda directo a quien te pone la plata en el bolsillo y háblalo, sin nombres. Yo lo hablé con nombre y le dije, el gerente, le dije, venga, no de tal, conmigo no está teniendo un buen comportamiento, si usted quiere que yo siga trabajando para usted, la decisión es suya, me lo dice ahora. No, Graciela, por favor, cuénteme lo que le pasó. Le digo, no se lo voy a contar. ¿Usted quiere que yo siga trabajando para usted? ¿Le sirvo como funcionaria? Bueno, esa persona que es el gerente, para mí, de aquí en más, no existe. No existen las opiniones, ni lo que me mande a hacer, ni las decisiones. ¿Pero por qué no le dijiste lo que hacía? Me pareció que era darle la oportunidad que se formara una bola de nieve y yo quedarme sin trabajo. Y yo en ese momento necesitaba mucho el trabajo. Bien. Para mí fue la forma de buscar, bueno, ¿me respaldan o no me respaldan? No tengo por qué decir lo que pasa. Bien. ¿Me respaldás? Bueno, me respaldó. Bien. Y esa persona me intentó hacer la vida imposible. Yo cada vez que tenía un problema pasaba por encima del gerente, iba a hablar con mi jefe, le planteaba la situación. Solución. ¿Tuviste suerte? Tuve suerte. No, yo sé que tuve suerte. Juan Carlos. Bueno, recién hablamos con los compañeros y en la época que hay trabajo es fácil denunciar y expresarlo y arriesgarse a perder el trabajo. En la época del 2002, por ejemplo, cuando no había trabajo era difícil, a todos los obreros le hacían cualquier clase de atropello y tenías que aguantarlo porque no te conseguías laburo. Particularmente trabajé en una casa de junta de repuestos de auto y teníamos un problema con un compañero que era locatario, o sea, tenía muchos años y se prevalecía de muchas situaciones y molestaba a varios de los compañeros casi terminó en un hecho trágico porque fue un momento que no se aguantó más y uno de los encargados llegó un día a ir a buscarlo para matarlo. Porque dependíamos de surtir la otra casa de venta de lo que estaba en la casa matriz. ¿Y qué pasaba? ¿Alguien encargado, alguien superior? Trancaba todo. Entonces hubo un momento que casi hubo una tragedia. Y quedó por ahí la cosa porque después de ver que casi lo matan, bueno, tuvo que aflojar. Pero realmente si te pones a pensar, hay situaciones que no te dejan decir que te están acosando porque pesa muchísimo el tener que mantener el laburo, porque si tenés cuentas, si tenés que pagar un alquiler, si tenés mil cosas... Y más si por ahí hay un vínculo entre el hostigador y el capo máximo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí se complica mucho más y mucho más difícil de demostrarlo, ¿no? A ver, Ro, en tu caso, qué difícil además, porque puede ser discriminación, no, pueden ser otras cosas. ¿Te ha pasado algo? Sí, me pasó una vez hace muchos años. Quiero decir que me pasó una sola vez, después no me pasó nunca más. Yo trabajaba en un almacén, era un almacén en el centro, y era un señor solo, el dueño del almacén, y bueno, era un acoso sexual, y lamentablemente no, me tuve que ir del trabajo. ¿Nunca denunciaste nada? Nunca, no existía en aquellos tiempos. Imagínate que yo estoy grande. Hace 20 años atrás no existía el acoso sexual. Bien. Claudia. Sí, creo que es muy importante la autoestima y la seguridad de cada uno para poner un freno a esto y para, como decías vos hoy, poner tu dignidad adelante. Pero para las personas que de repente son un poco más flojas, está bueno que se hagan leyes, se legisle todo esto y sobre todo también que se dé información, como se está haciendo acá, que la gente sepa qué tiene que soportar y qué no, de parte de un compañero o de parte de un superior o bien, no. Y en caso que se legisle, ¿no? ¿Cuál sería un elemento de prueba de mobbing, por ejemplo? Bueno, en los proyectos se establece una presunción simple a favor del trabajador. Presunción simple Exacto. a favor del Se establece una presunción simple, eso significa que es el empleador o la persona, el acosador, quien tiene que demostrar que no lo está haciendo, porque es quien tiene, digamos, los mayores medios de poder hacerlo, la forma de poder hacerlo. Sí, tiene el poder. Punto. Tiene la forma de poder hacerlo, puede decir, normalmente hoy en día las empresas ponen cámaras de seguridad, cuando está legislado eso. A ver, pregunto, sí. Perdón, pero
La tendencia en estos congresos internacionales, me explicabas que dan cuenta que ocurre más en el escenario público que privado, los casos de mobbing. Sí. ¿Pero eso es así o es porque en el mundo privado te enteras menos? ¿Qué opina usted, abogado? Bueno, eso lo conversábamos con Silvana. El tema es, en el mundo privado se sabe menos. Se sabe menos. Queda claro, queda más tapado el tema, ¿no? Es más, la famosa cláusula de confidencialidad, por ejemplo. Sí, eso existe. Puede estar encubriendo casos de mobbing. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque, digamos, esa cláusula obliga al trabajador a no divulgar lo que le sucedió. Entonces, por allí en el ámbito privado, quizás haya más, pero todavía no está cuantificado. Pero no se puede cuantificar porque el trabajador evidentemente no puede hablar sobre esa situación. Es parte del proceso, ¿verdad, Silvana? Claro, el tema es que no hemos podido medir en Uruguay. El famoso barómetro Cisneros que se había anunciado. El barómetro Cisneros es el único test a nivel mundial que está midiendo realmente lo que son los riesgos psicosociales, que no son los factores de riesgo psicosocial, son los riesgos, entre ellos el estrés, el síndrome del quemado, como consecuencia el acoso sexual, el mobbing y el mobbing maternal también, del cual nadie habla, ¿no? Que también hay, ¿tá? ¿Qué vendría a ser un mobbing maternal? Cuando alguien es un mobbing ejemplarizante, cuando una mujer queda embarazada, se la hostiga y se la persigue de tal manera para que las demás no se les vaya a ocurrir quedar... Bien, desde tribuna quedaron algunas voces por escucharse, Sandrita. Sí, yo quería hablar por el tema del sindicato que se nombró. La persecución sindical. Y sí, en realidad yo tuve una experiencia porque fui encargada en una fábrica, yo era sindicalista, sí. Y como estaba en una rama que era encargada, en ese momento la empresa pasaba por una situación crítica que estaba a punto de cerrar, entonces cuando tú sos encargado, en ese momento y en esa fábrica, los encargados que estaban sindicalizados no tuvimos el apoyo ni del sindicato ni del patronal. Quedaron solos en el medio. Exacto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo al estudiar cómo iba el tema de la empresa, que sabía que en algún momento iba a cerrar, renuncié. Y creo que es algo para estudiar muy importante, porque fue hace 11 años, no tenía la posibilidad de conseguir un trabajo enseguida, pero sí puse en la balanza de que tenía 23 años y que me parecía que podía llegar a conseguir en otro lugar algo. En ese momento estaba muy crítico el tema laboral, entonces la balanza fue esta, o mi persona o el trabajo, y me fui. Perfecto. ¿Imelda? Sí, yo haciendo un poco de referencia a lo que decía Juan Carlos en el año 2002, cuando hubo una con la crisis, donde las empresas tuvieron que de repente hacer reestructuras. Las reestructuras evidentemente se buscaban de hacer tratando de eliminar personas que se sustituían por la tecnología o recargándole el trabajo a los que quedaban. Si la empresa tenía 15, se tenía que quedar con 10 y de alguna forma se tenía que sacar a 5. Y a esos 5 se los tenía que sacar sin pagar despidos. Entonces, se usa la complicidad de los otros 10 para hacer acosos y en eso me siento mal en este momento, porque estuve del lado de los que se quedaban en la empresa y no ayudaste a los otros. Y no ayudé a los otros. Es más, lo que se generó, que fue que la empresa se funde, que la empresa va a dejar de pagar los jornales, que no va a dar más adelantos de sueldos, y todo eso se empezó a vivir, toda esa paranoia. La gente empezó a mandar currículum, porque no voy a esperar a quedarme sin laburo para mandar currículum. Entonces, vos veías esa paranoia en las personas, y algunos no la soportaron, y yo me voy, no lo soporto. O sea, el peor caso fue una chica embarazada, ya prácticamente a un mes de tener, renunció
y le pedíamos no renuncies porque no vas a perdés todos los derechos, ya estás para tener. Pero no soportaba la presión. No soportó la presión, digo, y así muchos casos. Martín. Bueno, yo sufrí en algún momento de mi vida. ¿Mobbing? Sí, me pasó alguna vez y bueno, soporté muchas cosas. Yo creo que en los deberes y obligaciones uno es como que va empujándose qué decisión va a tomar por la que le compete más, si le tira más los deberes y obligaciones que están por fuera del trabajo y tienen que ver con su casa, su familia, etcétera, etcétera. A veces la vara para soportar cosas es mucho mayor. El umbral de resistencia es muy diferente. Es terrible. Yo creo que también pasa por un tema de democratizar algo que es como una deuda también. Me parece que hay lugares que tienen culturas organizacionales, o sea, espacios, organizaciones, instituciones, que tienen culturas organizacionales que han devenido en lugares totalmente disfuncionales y enfermizos. Como cositas de poder, así sí, como... y en los que uno cuando ya se inserta, de alguna manera, ya entra en una dinámica. Y yo creo que lo que hay que poner en claro es que si uno ve las organizaciones como algo biológico, como algo con vida, como algo vivo, en realidad la respuesta está en la construcción de culturas organizacionales sanas para que, bueno, le vaya bien a los asalariados, obviamente, pero también al que hace la inversión y al que lleva adelante el proyecto. Entonces me parece que esto pase también algo más democrático en la toma de decisiones, de leyes, y no tenga el peso tanto en la víctima, que es la que está sufriendo por ahora, ¿no? Exacto. Y la que está empujando. Convengamos que parece por ahí falta un tramito, pero está buenísimo tenerlo como norte. Tenemos que despedirnos. A ver, bueno, especialista. Decir que sí, las reivindicaciones sindicales es uno de los disparadores para el acoso, pero el primero es la envidia, aunque no lo podamos creer. Las investigaciones en Europa muestran la envidia y el éxito profesional y personal como el mayor disparador. Eso de la envidia, a mí me cuesta internalizar. Tanto aceptar la idea de la envidia, porque siempre cuando te pasa algo te dicen, es la envidia. Claro, pará, a veces parece el consuelo tonto, te tienen envidia. No, yo creo que hiciste mal. Mira, Victoria, somos campeones mundiales de la envidia. Bueno, es otro debate. Vos sabés lo que pasa, pero me impresiona que me digas que la envidia es el primer factor. El primer factor. Porque la envidia es una emoción que todos tenemos, que viene del origen. La palabra significa en su origen no te puedo ni ver, porque cuando te veo estoy viendo algo que yo no tengo. Pero ¿qué pasa? Sentirla es una cosa y no poder domesticar las otras. Ahí está. Las personas medianamente normales, que no somos personalidades psicopáticas, que no es que sean anormales, es que les falta una parte en el desarrollo, ¿qué van a hacer? Voy o a no ver más a esa persona, o no vincularme más con esa persona, o hacer algo para mejorarme yo y tener lo que esa persona tiene. Las personalidades psicopáticas, narcisistas sobre todo, van a buscar destruirte, como en el cuento de Blancanieves. ¿Entendés? Es la mediocridad. Entonces, la envidia, no lo digo yo, científicamente comprobado por el barómetro Cisneros, cuando se ha aplicado en varios países de Europa, como el factor de mayor incidencia a la hora de dispararse los procesos. Y después no quieren que cuando en Uruguay te preguntan cómo andás y digas, gracias a los dos por habernos acompañado, abogado, muchísimas gracias, y a ustedes en casa, gracias.